Hola gente linda, pues estos días he estado últimamente perdido, ya que he estado profundamente ocupado leyendo el informe final de la tragedia de un país. Sí, pues yendo directo al grano, el libro se llama, o mejor dicho, el informe, documento muy amplio de miles de páginas, se llama Guatemala, la memoria del silencio, y fue escrito hace más de 2 décadas, o fue presentado hace más de 2 décadas, ya con el término de esta larga contienda civil, que prácticamente abarcó casi 4 décadas, sí, una de las guerras civiles más largas del continente. Y pues justamente es pues este informe, que es como una especie de comisión de la verdad, comisión de la memoria, justamente tiene un poco de todo, porque la tragedia de Guatemala es la tragedia de América Latina, tanto en el ámbito político, social, militar, económico, lo que sea. Todo se conlleva ahí, y esto pues dio origen justamente a este largo conflicto. La historia de Guatemala puede ser bien la historia de México, la historia de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, hasta de Perú, pues porque justamente todos los informes de las comisiones de las verdades de los diferentes países, pues también Brasil, también tuvo su comisión de la verdad, ¿no? Bueno, todos esos informes, todos esos comisiones de la verdad, comisiones históricas de la memoria, tras largos procesos de dictaduras o largas contiendas civiles o épocas de terror, pues justamente tienen su conjetura, su unión en un solo país, Guatemala. Sí, porque ya dije que la historia de Guatemala es la tragedia de Guatemala es la tragedia de América Latina. Si vemos en perspectiva amplia la historia desde el Río Grande hasta la Patagonia, todos conllevan a un mismo paralelismo de represiones, de ensañamientos, de pobreza extrema en las grandes mayorías, pues muchas veces que lleva a grupos insurgentes a levantarse en armas, ¿no? Y pues esta guerra, pues que comienza así de liberación, entre comillas, a la final pues termina en una catástrofe, que es pues la de prácticamente autodesvivirnos entre nosotros. Y pues el informe, que centra su inicio en la crisis de la década del 50, con la deposición o mejor dicho, con el golpe de estado a Jacobo Arbenz de parte de un militar de apellido Castillo. Y pues este golpe militar, que fue apoyado justamente por el país de la libertad y democracia, dio inicio a la creación de diferentes grupos que con el tiempo iniciarían el camino de la lucha armada. Sin embargo, este proceso, ya las acciones armadas comienzan en la década del 60. Ya dije que la crisis fue en el año 54, ¿no? Pues lo que es el golpe de estado contra Jacobo Arbenz. Sin embargo, es ahí el punto de inflexión en la historia de Guatemala, la Guatemala moderna, en la que a raíz de eso, pues ya dije, grupos insurgentes se levantan en armas, y en la década de 60-70 comienza su acción de adoctrinamiento frente a las masas, sobre todo en las poblaciones indígenas, ¿no? Y también en las universidades, ¿no? La gente pensante, supuestamente, ¿no? Pero este levantamiento, pues sobre todo en la década final de los 70s y comienzo de los 80s, tendría su punto álgido de terror, ya que la represión indiscriminada del Estado hizo pues que la cantidad de desvividos, perdón por la hora si me sale, ¿no? Me suena de canal, la cantidad de desvividos aumentaran en una cifra alarmante, ¿no? Provocando que Guatemala sea en ese entonces el país con más desplazados, ¿no? Por la misma guerra interna. Y pues el informe final recoge que del 100% de víctimas, prácticamente el 97% fueron culpa del Estado guatemalteco, y el 3% de los diferentes actores o grupos de extrema izquierda, ¿no? Y esto en un total, un universo
de más de 200.000 almas guatemaltecas perdidas por este conflicto, ¿no? Que tuvo sus picos de brutalidad en el interior de Guatemala, en la Guatemala rural, ya que recuerden que Guatemala es un país muy humilde, ¿no? Muy pobre, y que la mayoría de la pobreza justamente se concentra fuera de las urbes, ¿no? En el gran, teniendo como mayoría principal de los pueblos nativos al gran pueblo maya, sí, el pueblo legendario maya, esa cultura antigua, pues que justamente dio lugar a una de las grandes cunas, o en su momento fue una de las grandes cunas de la civilización, Mesoamérica, de los cuales los mayas justamente ya vinieron heredando toda esa cultura amplia. Sin embargo, ya con la independencia de Guatemala, pues Guatemala heredaría ese legado. Sin embargo, el gobierno siempre vivió de espaldas a las grandes masas indígenas, con los cuales pues esta represión brutal del Estado vio al indígena maya y a los diferentes pueblos, minorías étnicas, pues como enemigos. ¿Por qué? Porque vivían en la pobreza y prácticamente ellos podrían con el tiempo levantarse en armas en apoyo de las guerrillas de izquierda contra el Estado, ¿no? Y es por eso que la técnica, o hecho la táctica usada por el gobierno prácticamente fue una táctica de represión brutal justamente contra los pueblos indígenas, justamente para evitar que estos se unan al bando pues insurgente. Sin embargo, con el tiempo se vio que justamente a raíz de esta represión mucha gente, muchos mayas se unieron a las guerrillas, diferentes guerrillas, ¿no? Al Ejército del Pueblo, a las Fuerzas Revolucionarias de Guatemala, y pues esto conllevó aún más a un derramamiento más de sangre, ¿no? Sin embargo, tú dirás pues que es de la culpa también de esos grupos de izquierda, que en su momento también provocaron mucho caos también, ¿no? Diferentes asaltos a las haciendas, asesinatos también contra líderes, o mejor dicho, contra hacendados, el cual pues también en su momento fue un acto de represalia, un acto de venganza, y también el desplazamiento que en su momento también conllevó la unión de diferentes pueblos a la insurgencia. Sin embargo, estos insurgentes no tenían armas, era prácticamente en muchos casos un levantamiento más simbólico, ¿no? Y pues esto provocó, sin embargo, el ejército, las Fuerzas Armadas guatemaltecas no vieron ese caso, ¿no? Hubo represión, mucha represión desmedida, y pues con el tiempo pues los muertos se elevaban de una forma pues muy alarmante, ¿no? Y pues Guatemala, siendo un país de un poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, pequeño para los estándares del continente sudamericano, sin embargo, pues el número de víctimas hace que, a raíz también de la subpoblación, hace que el conflicto armado interno de Guatemala sea uno de los más letales de la historia del siglo pasado, ¿no? E incluso hubo actores también paramilitares de derecha, por ejemplo grupos paramilitares como la Mano Blanca, o también fuerzas armadas especiales como los caiviles, sí, los famosos caiviles, sí, que en su momento nacieron para luchar contra fuerzas externas, para recuperar un territorio que para Guatemala es muy histórico, que pertenece para ellos a Guatemala, que es Belice, ¿no? Sin embargo, y que tuvo su base también cerca de la frontera con Belice. Sin embargo, en la práctica, pues esa fue la teoría, ¿no? Se creó justamente para recuperar Belice, ese grupo de una rama del Estado guatemalteco. Sin embargo, en el papel, mucho en el hecho, en el acto, los caiviles fueron una fuerza realmente brutal contra su misma población guatemalteca, sobre todo los nativos, ¿no? Y también ya dije de los crímenes del mismo grupo de izquierdas, como pues lo que es la destrucción de mucha infraestructura del Estado, o también los secuestros, ¿no? Una práctica muy aberrante que conllevó también al desvivimiento de mucha gente que por un lado no tenía nada que ver con
con la guerrilla, ¿no? Prácticamente fue un momento polarizante, ¿no? En la historia de Guatemala, ¿no? O estás con ellos o estás con nosotros, cada uno con su bando, ¿no? Y pues esto elevó el número de una forma dramática. Y pues también las masacres, ¿no? Diferentes masacres en los diferentes departamentos de Guatemala, que de veras muchas veces usaban solamente armas blancas como machetes para aniquilar a su objetivo, sobre todo pueblos mayas enteros que fueron borrados del mapa, ¿no? E incluso pasó también la crisis al lado mexicano, sí, al territorio mexicano, donde mismo el ejército guatemalteco llegó a bombardear campamentos de refugiados donde se sospechaba que había guerrilleros, ¿no? Y pues en su momento ya fue una crisis internacional, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Y pues el informe, si bien no puedo detallar exactamente todo lo que fueron las masacres de Medidas, pero hubo de todo, ¿no? Y uno hace la pregunta, ¿qué hace que un ejército de su propio país, de un país latinoamericano, masacre a la población, a la propia población que debe defender, justamente, ¿no? Tú dirán caracteres como la guerra, tú nunca has estado tal vez en eso, o pues puede que no esté en el momento caliente, pero ¿qué hace que, por ejemplo, en una masacre a una mujer embarazada le arranquen un hijo de su vientre, o que ejecuten a machetazos a sacerdotes que promovían que niños no se unieran al ejército, ¿no? Tanto de izquierda como del gobierno, ¿no? O que abusen de mujeres campesinas, ¿no? Y luego las ejecuten así impunemente, ¿no? Prácticamente este informe final recoge todo lo que fueron las masacres que acontecieron, o el dolor que aconteció en Guatemala en esos años, ¿no? Y como colofón da un mensaje de esperanza, porque a pesar de los momentos oscuros de la guerra, hubo momentos de unidad en el pueblo guatemalteco, llámase entre, por ejemplo, las víctimas de indígenas que buscaban justicia, se unieron justamente con los familiares de los secuestrados por las guerrillas, ¿no? Y ambos buscaban justicia juntos, ¿no? Diferentes actores, ¿no? Todos víctimas de un conflicto, o también soldados que fueron reclutados por fuerza y obligados a hacer masacres contra los pueblos indígenas. También se juntaron con algunos antiguos guerrilleros, ¿no? Y algo también que estaba leyendo en la misma informe final era que en su momento un general, cuando ya firma el acuerdo de la paz, se encuentra con un alto mando de la guerrilla, ¿no? De una guerrilla, creo que era el ejército del pueblo guatemalteco, ¿no? El punto que el general le dice: ¿por qué en el año 81-82 ustedes no tomaron la ofensiva? Ya que en ese momento supuestamente el Estado guatemalteco estaba al punto ya del colapso, ¿no? Y ellos, uno de los generales de la guerrilla le responde, ¿no? Que nosotros no tenemos armas, ¿no? A lo que el general se encuentra sorprendido, ¿no? Con esos caracteres de la guerra, ¿no? Que a las finales pues provocó ya prácticamente un abrazo, ¿no? Que ya quedó todo ahí. Sin embargo, pues los principales actores políticos, como el general Ríos Montt, serían juzgados en un tribunal, ¿no? Por crímenes de guerra. Sin embargo, por la edad avanzada de este hombre, que fue uno de los dictadores más brutales de Centroamérica del siglo pasado, pues prácticamente se dejó de un lado del juicio, ¿no? Así que prácticamente quedó impune. Sin embargo, para la historia quedó como uno de los más grandes criminales de guerra, ¿no? Y pues ya dije que este informe pues recoge prácticamente todos los informes de las comisiones de la verdad, de todo, ¿no? A pesar de ser una edad mediana, ¿no? Por ejemplo, es posterior a los informes de la Comisión de la Verdad de Argentina y Chile o Brasil, y anterior, por ejemplo, al de Perú, ¿no? O Colombia. Y pues tiene todos los actores, ¿no? Todos los que puede haber, ¿no? Pero pues es lamentable, ¿no? Que hasta el día de hoy sigamos viendo, y no sé si pues nuestra historia se repetirá una y otra vez a través de la historia que ahora tenemos, pues no sé, pero como dice el informe final, ¿no? Una frase que me queda acá, ¿no? Recordar para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Es algo muy importante, y por eso pues te recomiendo que leas este informe final, que es Guatemala, la memoria del olvido, ¿no? Pues sin más que decirte, gente, aguante Guatemala, y espero conocer un día ese hermoso país, el país de la marimba y el país de la eterna primavera, ¿no, gente? Pues sin más que decirte, nos vemos pues en otro video. Aguante Guatemala.